Hay un fenómeno más que quiero mencionar porque sé que no está muy claro entre la gente, que es el tema de fase. El tema de la fase es que no termina de quedar claro qué es lo que es realmente. La fase tiene que ver con el ciclo de la onda con respecto a este cero del que estábamos hablando. Por ejemplo, cuando la onda va hacia el lado positivo y luego va hacia el lado negativo, pero no puedo decir que está en fase o no está en fase. Más bien, lo que tengo que revisar es cómo el sonido se relaciona a lo largo del tiempo. Si yo tengo un solo sonido y este lo reproduzco y llega en dos momentos distintos a mis oídos, va a llegar con un desfase, va a llegar fuera de fase, pero eso no lo saca de fase, no hace que el sonido de origen esté fuera de fase. Esto puede ser un mar de palabras que espero no sea muy enredado y por favor siéntete libre de dejarme cualquier duda en los comentarios para aclararlo lo mejor que pueda. El primer uso de fase que podríamos usar es ese que te estoy diciendo, donde un sonido te va a llegar desfasado a los oídos, pero el sonido en sí no va a estar fuera de fase. El sonido puede estar fuera de fase cuando, por ejemplo, yo estoy grabando una batería y este micrófono va a capturar este platillo y este micrófono va a capturar a este platillo también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que va a suceder es que el tiempo que el sonido se va a tardar en viajar de aquí a acá es distinto al que se va a tardar en viajar de aquí a acá. Y eso va a hacer que llegue en dos puntos distintos del ciclo de la onda. Vamos a visualizar un poco mejor este ejemplo. Voy a tratar de utilizar colores súper llamativos para que sea más fácil de observar. Entonces, supongamos por un momento que la frecuencia de este instrumento es esta, y entonces se va a tardar todas estas veces en llegar hasta este punto. Incluso podría recortarlo un poco, asumiendo que llega hasta el micrófono aquí. Pero está... Uy. Pero está bien interesante ver que esto no se va a replicar de este lado. A lo mejor el sonido viaja hacia acá, empieza obviamente en la misma dirección, porque pues estaría raro que empezara del otro lado. Y luego este sonido se repite una vez más. Y quiero que te des cuenta de esto que está pasando. Más bien no llega en el mismo momento. Aquí llega en la parte más alta y aquí llega en la parte, casi en la parte más baja. Y eso es lo que hace un problema de fase, porque el sonido del instrumento va a estar fuera de fase con respecto a sí mismo. Esto es muchísimo más grave en instrumentos que tienen frecuencias más medias bajas y más bajas, porque esas frecuencias necesitan más tiempo para desarrollarse y por ende pasan más tiempo en uno de los lados de este ciclo. Entonces, si un sonido más bien se tarda este tiempo en desarrollarse y por algo llega un poquito tarde este, que es más bien azul, puedes entender por qué el resultado de esto, cuando se suman saliendo por una bocina, va a ser distinto. Voy a seguir desarrollando esta idea. Entonces, cuando yo tengo al mismo instrumento capturado dos veces, uno puede llegar un poquito después del otro. Y me encanta esta forma de visualizarlo, porque aquí en Reaper justo lo que puedo hacer es puedo demostrarte que en el blanco, este es el resultado de la suma de este mismo instrumento grabado en dos tiempos distintos, como el ejemplo de mi baterista. Si estos dos sonidos estuvieran grabados exactamente al mismo tiempo, puedes ver que el resultado no es perjudicial de ninguna manera. Ahí están sumándose perfectamente. Pero ese nivel de precisión es difícil de lograr. No es imposible, pero es algo a lo que deberíamos de aspirar. Pero en la medida en la que yo desfaso esto, el resultado va a ser muy distinto. El momento en el cual yo retraso un poquito esta, voy a imprimir el resultado y vas a ver lo que pasa. Aquí estarían totalmente alineadas porque llegan al mismo tiempo y el resultado de esto va a ser un aumento. Voy a ir imprimiendo los resultados para que veas lo que va sucediendo. Voy a invertir una de estas y como puedes ver, una va para un lado y otra va para el otro. Voy a imprimir el resultado. Ahora no la voy a invertir, solo la voy a retrasar lo suficiente. La voy a retrasar esta cantidad y voy a volver a imprimir el resultado. Y quiero que veas los tres resultados súper distintos. En el primero están en fase constructiva. En el segundo están fuera de fase, totalmente destructiva. Y en el tercero están 45 grados. Lo que está pasando es que cuando caen exactamente iguales, está aumentándose el sonido. ¿Cuánto se va a aumentar? 6 decibeles. Cuando están fuera de fase, ¿qué pasa? Se cancela y entonces desaparece. Es como si nunca hubiera sonado. Y cuando están ligeramente fuera de tiempo, quiero que notes esta pequeña diferencia. En el dibujo dentro de tu DAW, puedes intuir ciertas cosas simplemente de ver la forma de onda. Yo estoy viendo que aquí arriba, casi esto pertenece a frecuencias medias bajas y bajas.
Y aquí, como ya se empieza a mover de forma más rápida todo en lo horizontal, pues esa es una frecuencia más alta. En cambio aquí abajo, más bien esas frecuencias largas se acaban por aquí o por acá, e incluso puedes ver que el ciclo, o sea, la duración de las frecuencias bajas no es exactamente igual. O sea, esto no dura exactamente lo mismo que esto. Me parece que es fácil observar que no son exactamente del mismo ancho. O esta de aquí arriba con respecto a esta de aquí abajo, que pues es bastante más claro. Entonces, un sonido puede estar fuera de fase con respecto a sí mismo porque lo grabaste y entonces dos micrófonos lo capturaron en diferentes momentos de su emisión, de cuando emitió un sonido. Esta es una gran forma de entender eso es fuera de fase. Otra frase que existe para decir que algo está fuera de fase es cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a manipular un sonido y lo empezamos a sacar de fase. Una de las señales más claras es que tú deberías de siempre poder ubicar de dónde viene el sonido. Si es difícil ubicar de dónde viene el sonido, entonces el sonido probablemente está fuera de fase. Esto no necesariamente aplica para frecuencias bajas, porque las frecuencias muy bajas tienden a ser omnidireccionales y esa omnidireccionalidad hace que sea difícil de percibir muy bien de dónde vienen. Pero para sonidos, por ejemplo, como una tarola, el ataque del bombo, otras cosas que son un poquito más medias altas, es mucho más fácil percibirlo. Los instrumentos que tienen frecuencias muy altas o el contenido de frecuencias muy altas no es tan susceptible a los fenómenos de fase porque el periodo es tan corto, es decir, la frecuencia es tan corta, tan rápido el movimiento, que lo poquito que se alcanza a cancelar es bastante despreciable y nuestro oído no lo alcanza a interpretar como si algo estuviera fuera de fase. Pero puedes poner mucha atención a esto, cuando algo simplemente es difícil de localizar. Entonces, un sonido puede llegar desfasado, pero puede estar en fase con respecto a sí mismo. Un sonido se puede estar fuera de fase desde la grabación, por ejemplo, si utilizas dos micrófonos para grabar un bombo, y un sonido también puede estar fuera de fase con respecto al otro si, por ejemplo, estás utilizando samples. No dudes en revisar si estás trabajando con samples, que a lo mejor si estás haciendo capas de sonidos, capas de samples para hacer un bombo o algo, que no tengas un problema de que uno venga invertido y eso al sumarse se cancela. Las gráficas más comunes que vas a encontrar en internet siempre son dibujos de este estilo, donde lo que podemos ver es justamente un dibujo de que si una señal está en fase y su copia está en fase y cuando se juntan, pues todo está bien, siguen iguales, solo suben de nivel. Pero si están 180 grados fuera, se cancelan, porque es sumas y restas, solo es más y más, menos y menos. Yo recuerdo que por aquí hay un GIF bonito disponible en internet. Tengo un sonido, el azul se va moviendo y el verde es el resultado de esa interacción. Entonces, por ejemplo, una guitarra no te puede cancelar una tarola, pero dos micrófonos de guitarra pueden hacer que la guitarra pierda frecuencias y eso va a hacer que te pelees mucho en la mezcla y en el tono del instrumento. Entonces, quizás para empezar, un solo micrófono puede ser más que suficiente. Te conviene no complicarte las cosas porque además, si tienes un espacio complicado y empiezas a meter más micrófonos, el problema se vuelve de este tipo. El sonido se está comportando de forma bien difícil de predecir dentro de un cuarto y lo estás capturando en diferentes momentos con muchos micrófonos, pues entonces es más fácil que en algún momento le atines a cacharlo fuera de fase en la suma. Así que yo te propongo que trates de grabar con menos micrófonos al principio para que tu sonido por lo menos de origen sea el más puntual posible y tratar de sacar el mejor sonido de un solo micrófono y con el tiempo ve agregando más después de un buen rato de estar trabajando con menos micrófonos. Me parece que esto es todo lo que es muy importante entender de teoría del sonido a muy grandes rasgos. Entender que la mezcladora dentro de tu programa de audio digital va a estar trabajando con decibeles full scale. Trata de alejarte de este cero porque este cero, en cuanto lo tocas, modifica la forma de onda y va a generar un fenómeno que se llama distorsión. Se habla mucho de una cosa que se llama headroom, que el headroom es el espacio disponible antes del cero, según mucha gente, pero eso está re mal, porque el headroom realmente se define como el punto de saturación. Y la saturación es cuando un sonido empieza a interactuar con otra cosa y esto genera armónicos. Por ejemplo, un amplificador de guitarra genera armónicos para tu guitarra y entonces la satura. Pero en el DAW, la señal en tu computadora, todo es completamente transparente hasta que tocas un punto específico que es el límite porque es una computadora y está programada para contar de aquí a acá. Y entonces en cuanto tocas ese número, más bien se convierte en clipping. Se cuadratiza la onda y genera muchísimos más armónicos de los necesarios y se deforma la onda.
Entonces, esa es como una buena peinada para una clase 2 de este módulo que empieza a ser teoría del sonido. Y no quiero desarrollar y dar más vueltas porque me interesa hablarte de cómo se relaciona esto que es volumen y frecuencia con los instrumentos virtuales. Así que vamos a hablar un poquito de MIDI, de programación MIDI y de cómo secuenciar instrumentos dentro de tu computadora. Ya sabes que si te gusta esta serie de videos y el resto de los videos que estoy haciendo dentro de mi canal, no dejes en darle like, compartir, suscribir y esas cosas. Se agradece muchísimo, se apoya. Te agradezco muchísimo que lo hagas. Yo soy Juan Carlos Sotelo. Gracias por escuchar y ahora vamos a aprender de MIDI.